Ha comenzado la semana de la PYME, sí, ya dio inicio una semana que yo se los comentaba en días anteriores. Viene con muchísimas actividades y a mí lo que más me entretiene y me gusta es que no todo está focalizado ni centralizado en Santiago o en la región metropolitana, sino que se están desarrollando a lo largo de toda la semana, esto va a estar pasando, diferentes actividades a lo largo del país. Y para conocer parte de lo que se está desarrollando, vamos a saludar a Julio Pertusé Salas, subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Subsecretario, lo primero, darle las gracias por hacerse el espacio, el tiempo de poder atender nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Hola Alfredo, muchísimas gracias a ti por la invitación y sobre todo en una época tan interesante y un día tan interesante que estamos celebrando, por supuesto, el inicio de la Semana de la PYME. Así es. Hay varias cosas que son, yo creo, atractivas de poder poner acento para los emprendedores, emprendedoras y dueñas, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que lo han pasado bastante mal durante este último tiempo, subsecretario, debido a desde el estallido social, con la pandemia incluida. Han sido verdaderos obstáculos, pero que ellos los han tomado como oportunidad para justamente desarrollar la resiliencia, que yo creo que es un tema bastante interesante que rescatar de este ecosistema que de alguna u otra forma ha encontrado la manera de salir adelante, de subsistir, porque muchos han estado en modo sobrevivencia para poder pasar este chaparrón y ahora, obviamente, ya que estamos, podríamos decir ya en un proceso más de reactivación, poder de alguna u otra manera ir recuperando terreno. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Cuál es la temperatura que ustedes pueden tomar desde el Ministerio de Economía, subsecretario? Varios comentarios, Alfredo. Lo primero es que me gusta rescatar una palabra que tú utilizaste y que es muy precisa, que es la palabra resiliencia. Y esa resiliencia está en nuestro ADN como chilenos, porque sabemos que nos ponemos de pie después de un terremoto, después de después de un aluvión, después de una crisis económica y ahora nos estamos poniendo de pie también después de la peor crisis sanitaria que hemos tenido probablemente en nuestra historia. Y efectivamente, tal como tú dices, fueron las pymes las más afectadas. Los datos son los datos: 18% de las micro y pequeñas empresas en Chile disminuyeron sus ventas con respecto, perdón, disminuyeron sus ventas en un 18% las micro y pequeñas empresas en Chile con respecto al año 2020, con respecto al año 2019, y por supuesto Correcto. hay ciertos sectores de la economía que fueron mucho más perjudicados. Algunos sectores que pueden sonar obvios, por supuesto, el sector de las discotecas, el sector de la cultura, la gastronomía, el turismo, pero también ciertos sectores que han sido invisibilizados. Uno que me gusta destacar, que perdió cerca de un 80% de sus ingresos producto de la pandemia, es el sector de la reparación de calzado. Por supuesto, estábamos todos, a lo mejor muchos de ustedes en sus casas, donde no se ocupaba muchas veces calzado, no se echaron a perder, no lo repararon, y son precisamente esas pymes a las cuales nosotros tenemos que ir ayudando. Y esta semana de la pyme se enmarca dentro de ese contexto de la pandemia. Y por lo mismo, todos los días nosotros lo hemos destinado a una temática en particular. La Semana de la PYME tiene como telón de fondo la pandemia. El día lunes, por supuesto, nosotros estamos dando a conocer, y muchas veces con inauguraciones de centros de negocio, cómo producto de la pandemia tuvimos que desplegar una red territorial a lo largo de todo el país para poder ir en apoyo de las pymes. Esa red la construyó Cercotec con 62 centros de negocio a lo largo de todo el territorio, más 22 satélites, donde nunca antes nosotros habíamos llegado a la cobertura y a la capilaridad de poder entregar ayudas de fomento y de subsidio, tanto a través de Corfo como Cercotec, beneficiando con presupuestos récord más de 51.000 micro y pequeñas empresas. En conjunto con eso, nosotros también creamos un bono que fue en ayuda para las pymes, un bono que fue universal, que fue en ayuda a todos, pero que tenía un 20% más de bonificación del bono del $1.000.000 y del bono del IVA variable si es que esa pyme era dueña una mujer, tanto persona natural o empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Y por qué? Porque la pandemia no afectó de la misma forma a las pymes y tampoco afectó de la misma forma a las mujeres. Se habla más de una década de retroceso en el empleo femenino y tal como tú señalabas, muchas de esas mujeres tuvieron que encontrar en el emprendimiento una forma de subsistencia. Entonces también celebramos
el día martes está destinado principalmente a distintas actividades a lo largo del territorio con un enfoque de género y un enfoque de inclusión para también concientizar que muchas veces detrás de cada pyme hay una familia y hay una historia de esfuerzo, una historia familiar. En promedio las pymes tienen 1.4 trabajadores, así que estamos hablándole a esos emprendedores, a esas emprendedoras que muchas veces nos dicen, mira, se sienten solos y producto a lo mejor de la pandemia se ha exacerbado esa soledad del emprendedor, pero nosotros queremos estar ahí como gobierno ayudándolo a poder crear nuevamente esas redes y también con los instrumentos de fomento. Pero también esta semana nos permite ir reflexionando sobre la reactivación económica y sobre cómo podemos empezar a pensar en un futuro distinto. Por lo mismo, el día miércoles lo tenemos dedicado a temáticas de digitalización, para ya empezar a pensar el día jueves en una reactivación para un mundo post-pandemia. Y esa reactivación es más inclusiva, es más sostenible y pasa por la incorporación de tecnología. ¿Y con qué vamos a concluir el día viernes, subsecretario? El día viernes van a estar todos los subsecretarios desplegados porque esta es una celebración de Arica a Punta Arenas. Vamos a estar, ya estado en contacto con todos los subsecretarios para poder tener actividades en todas y cada una de las regiones que pongan en relevancia las pymes, porque las pymes son el motor de Chile y el motor de la reactivación económica. He estado conversando en estos días, bueno, los días anteriores, esta semana de la PYME también me va a tocar conversar con algunos de ellos. Cernatur, Corfo, con presencia en regiones, Ñuble, Valparaíso, en donde es muy interesante conocer qué es lo que está pasando con las pymes y con los emprendedores en las distintas zonas de Chile. Y hay un aspecto que para mí es relevante y que quedó en evidencia, subsecretario, en pandemia, que es la precarización del empleo, la calidad del empleo, la informalidad. Y este es un tema que venimos arrastrando hace muchos años, décadas en nuestro país, y que cuesta, perdonando la expresión, colocar el cascabel al gato. Hoy día creo que es una tremenda oportunidad que tenemos para poder de alguna forma construir, porque todos queremos que el país crezca, que se desarrolle en forma equitativa, en forma igualitaria. Y uno de esos aspectos me parece relevante, subsecretario, me gustaría escuchar su opinión, tiene que ver justamente con esto, cómo incentivamos a la formalidad, cómo incentivamos a que aquellos emprendedores que hoy día no tienen una iniciación de actividades, que no tienen acceso a bancarizarse, a acceder a financiamientos, ¿verdad?, de una manera formal, y que es tan necesario hoy día para ello, ¿cómo podemos como país construir un ecosistema mucho más accesible para miles de emprendedores y emprendedoras que están en ese tipo de situación, subsecretario? Sí. Varios comentarios. En primer lugar, toda crisis también abre oportunidades y por eso cuando uno analiza las cifras de emprendimiento tiene que distinguir en aquellos emprendimientos que son por oportunidad de aquellos que son por necesidad. Correcto. Lo que nosotros constatamos el año pasado fue un año de creación récord de empresas. Creación récord de empresas que por un lado viene explicado porque hay mucha gente que por necesidad, a lo mejor porque perdió su trabajo o porque no fue compatible o porque encontró a lo mejor alguna oportunidad, tuvieron que empezar a crear sus empresas y eso lo hicieron a través del registro de empresa y sociedad, más coloquialmente conocido como Tu Empresa en un Día. Ahora, nosotros al inicio de la pandemia hicimos un pequeño cambio en el registro de empresas y sociedades donde habilitamos que las personas pudieran crear su empresa a través de medios 100% digitales con firma electrónica avanzada, sin tener que necesariamente hacer un trámite ante un notario o publicar esto en el diario oficial. Solamente esa disminución de una traba burocrática hizo que aumentara en un 34% la creación de empresas. Entonces, la pandemia ha forzado a que todos nosotros incorporemos tecnología, lo incorporaron las personas para poder hacer trámites tan sencillos como en la mitad de la pandemia sacar un permiso en comisaría virtual, lo incorporaron las pymes, siendo las número uno, las pequeñas y medianas empresas en Chile en adopción de tecnología producto de la pandemia. Por supuesto, las restricciones sanitarias aceleró el proceso de adopción de tecnología por parte de las pymes, pero eso también nos fuerza a nosotros como Estado para poder ir disminuyendo esas barreras administrativas para el emprendimiento, porque nosotros apostamos por los emprendimientos formales. Y por lo mismo, para que el emprendedor no tenga que estar perdiendo tiempo
buscando entre distintas páginas del Estado, cuáles son los instrumentos de fomento, es que nosotros decidimos consolidar en una sola página, www.quieroemprender.cl, toda la oferta programática del Estado y los distintos ministerios. ¿Para qué? Para ayudar a ese emprendedor a constituir su empresa en un día por menos de 1.000 pesos, a que pueda postular a los instrumentos de fomento, Corfo, Cercotec, el Ministerio de la Mujer, INDAP, toda esa información está consolidada en ese sitio web, a que pueda hacer uso de los programas de digitalización que nosotros estamos entregando. El año 2019 nosotros ofrecíamos aproximadamente 20.000 instancias de digitalización. El año pasado tuvimos que aumentarlo a 230.000 y este año estamos cerrando con cerca de 400.000 instancias de digitalización. Entonces, toda esa oferta programática también está ahí y también hay información para reemprender en caso de que fuese necesario. Pero queremos hacer la vida más fácil y esa vida más fácil pasa porque nosotros como Estado adaptemos nuestros procesos y tengamos siempre como norte el emprendedor, para que ese emprendedor o emprendedora puedan dedicarse a lo que saben hacer mejor, que es hacer crecer su negocio. Ventanilla única. ¿Podría reiterar el sitio, subsecretario? www.quieroemprender.cl. Ahí está consolidada toda la información. De acuerdo. Estamos conversando con el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Julio Pertusé Salas. Subsecretario, hay temáticas que son relevantes y me imagino que en la Semana de la PYME usted ya mencionó uno de los días que tiene que ver con la digitalización, pero a veces cuando hablamos de ese concepto, digitalización, tenemos que entender que no solamente pasa por un software, por un hardware, sino que también pasa por capital humano. El capital humano hoy día es fundamental. Estamos hablando de inteligencia artificial, que de repente la PYME la siente muy lejana. Big Data, ¿para qué me sirve? ¿Cómo utilizarlo? Yo creo que hoy, más que nunca, la pandemia también nos sirvió justamente para esto, para darnos cuenta de que el uso de las distintas tecnologías, recordemos que estamos en lo que muchos llaman, subsecretario, la cuarta revolución industrial o el 4.0, y eso de alguna u otra manera ha permeado todas las actividades económicas y creo que ahí hay una tarea también que hay que seguir desarrollando. ¿Qué instancias, aparte de lo que ya mencionó, subsecretario, están desarrollando y pensando para apostar al futuro inmediato con la micro y pequeña empresa? Súper interesante el punto, porque efectivamente la incorporación de tecnología dentro de la economía no es un tema de software, no es un tema de hardware, sino cómo esa tecnología me permite pensar mis procesos productivos de manera distinta. Y estamos en la cuarta revolución industrial, pero esto ya lo vivimos en la transición entre la primera y la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial estaban las máquinas a vapor, la segunda revolución industrial se inventó el motor eléctrico y muchas empresas en la segunda revolución industrial sustituyeron el antiguo motor a vapor por un motor eléctrico, pero la productividad no aumentó. Y no aumentó porque si es que yo cambio una tecnología por otra que puede ser más eficiente y más barata, pero no me pregunto, la pregunta fundamental es ¿qué es lo que esta tecnología me permite hacer de manera distinta? Y el motor eléctrico, para efectos del motor a vapor, lo que permitía era poder reorganizar la fábrica porque ya no necesitaba poder transmitir energía por medio mecánico. La revolución que nosotros estamos viviendo ahora, esta cuarta revolución industrial, es una revolución de la colaboración. Y lo que la economía digital nos permite, como nunca antes, es colaborar a una escala humana. ¿Para qué? Para que desaparezcan esas fronteras, a lo mejor que se autoimpone el emprendedor, que yo tengo que venderle solamente a mi casero, o a las 4 cuadras, o a un barrio en particular, y se da cuenta de que gracias a la utilización de la tecnología puede vender de Arica a Punta Arenas, porque las tecnologías digitales no conocen fronteras e incluso puede empezar a apostar por la internacionalización de sus servicios. Y es ahí donde se producen las verdaderas revoluciones y donde están las principales oportunidades de crecimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros como Ministerio de Economía? Nosotros el día miércoles vamos a dar ciertos resultados de la segunda encuesta de tecnologías de información y comunicación. La primera encuesta la tomamos justo antes de la pandemia y constató brechas importantes, sobre todo a nivel de las pymes, con respecto a los países más desarrollados de la OECD.
Nuestra apuesta es que producto de la pandemia que aceleró todos los procesos de adopción de tecnología en toda la industria y en toda la economía, porque esto es absolutamente transversal, impactó la salud con la telemedicina, la educación con la teleeducación y por supuesto para los sectores productivos y para la economía también significó un avance en la adopción de tecnología. Vamos a dar esos resultados y vamos a seguir apostando por los programas de digitalización que nosotros tenemos. Nuestra meta es cerrar este año con 400 instancias de capacitación en temas digitales. Y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha estado trabajando en conjunto con nosotros, con el Ministerio de Economía y con otros ministerios más, en una política nacional de inteligencia artificial que está próxima también a darla a conocer ese ministerio. Entonces, raya para la suma, están los instrumentos de fomento, estaba la oportunidad, el hambre se juntó con las ganas de comer, producto de la pandemia y producto de las restricciones sanitarias. Ojo, aquí también hay que relevar el rol del Banco Estado, por ejemplo, con todas las entregas de los IFE, también lo que se produjo es una masificación de los medios de pago electrónico, ¿ya? Así es. Entonces, las pymes estaban digitalizadas, las personas empezaron a utilizar más medios digitales, todos nosotros empezamos a utilizar redes para poder comunicar ciertos atributos de productos o servicios, las redes sociales, esperamos nosotros, y esos son los resultados que vamos a ver, se produjo un salto en la adopción de la utilización de redes sociales para temas comerciales, y creemos que eso va a dar luz a una economía distinta, pensando ya en un futuro post-pandémico. Sí, y ya no es un cliché, el mundo cambió. Es una realidad, el mundo post-pandemia es distinto y tenemos que entender que sobre todo el desarrollo económico va a seguir experimentando distintos cambios con la incorporación de estas tecnologías de las cuales vamos a seguir conversando en los próximos programas. Lamentablemente, subsecretario, el tiempo ya nos alcanza. Van a quedar ahí algunas otras interrogantes, pero también queda extendida la invitación para que ojalá después que terminemos la semana de la PYME, podamos juntarnos para hacer un balance. Queda hecha la invitación, subsecretario. Encantado. Y a todas las emprendedoras y emprendedores que nos están escuchando, recordarles que en el sitio web www.semanadelapyme.cl podrán encontrar toda la programación de las actividades y les aseguro que van a haber actividades en todas y cada una de las regiones del país porque las autoridades van a estar desplegadas en terreno celebrando a las pymes que son el motor de Chile. Ya lo saben, está toda la información para ustedes. Ahí en el GC van a estar viendo el sitio en donde tienen que encontrar esta información. Ha sido la interesante conversación que hemos sostenido con el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Julio Pertusé Salas. Las gracias, subsecretario, y a disfrutar de esta Semana de la PYME. Así lo haremos. Muchas gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien y ustedes recuerden toda la información siempre en nuestros distintos canales digitales y si también desean hacer consultas, háganlo a través del WhatsApp, el +569 52 33 10 31.